Vamos a empezar. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Les agradecemos el tiempo y el esfuerzo que hacen por estar aquí en una plática más del Colegio Internacional de Profesores de Cosbiología. El día de hoy vamos a platicar sobre las casas sucedentes y corresponde al profesor David Cebrián. Él es un profesor de astrología que está ubicado en España. Creo que también es psicólogo, también de profesión. Entonces, pues, interesante tema. Siempre es bonito ver cómo en diferentes países abordan los temas y cómo se enseña de una forma diferente con ese toque tan especial de cada región. Pues te agradecemos mucho, David. Adelante. Bien, muchas gracias. Bueno, en el día de hoy les voy a hablar de las casas sucedentes, sucedientes o también conocidas como casas fijas, ¿no? Ya depende de los enfoques. Generalmente en la zona donde vivo y he ido aprendiendo astrología, el término que más utilizado es el de casas fijas. Y bueno, eso al fin y al cabo son sinónimos que hablan básicamente del mismo concepto. La idea de poner el concepto de estabilidad y crecimiento básicamente es por una pequeña descripción en sí de lo que es una casa sucedente. Y ahí vamos, así que adelante en este viaje, como siempre, a profundizar y ampliar conocimientos. Y bueno, la idea básicamente es la presentación. Quiero recordar que es una hora de duración, si no recuerdo mal. ¿Me pueden actualizar, por favor? Correcto, una hora y una media hora máximo para respuestas y preguntas y eso. Muy bien, entonces, bueno, la idea es poder desarrollar por ahí. Y bueno, normalmente suelo tender a hacer presentaciones muy bien cortas para que después, bueno, tengamos amplitud de tiempo para cualquier duda o cuestión que pueda surgir al respecto. Y bueno, comenzamos el viaje y como siempre me gusta, esto ya es vuelto para mí una tradición, cualquier tipo de presentación, de cualquier tipo de contenido, me gusta que podamos conectar con nuestros cuatro centros para que así podamos centrarnos en actividades. Es decir, hacer un cierre de lo que nos ha llevado hasta aquí y abrirnos a esta pequeña experiencia con la cual pues, nos abrimos, ¿no? de corazón. Entonces, les animo por un momento a que puedan cerrar sus ojos, que busquen una postura cómoda, incluso si están viendo o escuchando esta presentación en diferido, les animo igualmente a que lo hagan. Siempre está bien darle atención y merecimiento a cada momento, a cada actividad, por pequeña que sea o reiterada. Y así, en esta posición, ya estamos cómodos, cómodas, cómodes. Buscamos una respiración primera para bajar a la tierra y conectar con nuestro cuerpo. Profunda, conectar con todo nuestro sistema interno. Después, una segunda respiración para abrir nuestro corazón, para conectar con nuestras emociones, para abrirnos a ese mensaje que no llega tan solo a través de las letras, de la estructura, sino también a través de las emociones que nos mueven, aunque sea una parte de conocimientos. Una siguiente respiración para conectar con nuestra mente, con el elemento aire, pues del elemento tierra, el elemento agua, pasamos al elemento aire. Y desde ahí conectamos con el flujo de pensamientos, o con la ausencia de ellos, con aquello que nos permite parar el tiempo. Y por último, una respiración para conectar con lo profundo, nuestra parte mística, espiritual, aquello que va más allá de nuestra vida terrenal y conecta con la existencia en su conjunto. Muy bien, y cuando lo sentamos, abrimos los ojos y ya iniciamos el camino de la presentación. Algunas ya me conocerán, algunas personas que están asistiendo, algunas que por primera vez, en directo, no sé, en el caso de Iván me comentaba antes, o si no, en el caso de una persona que me está escuchando por primera vez, voy a hacerles una pequeña presentación. No soy psicólogo, sí que he ido desarrollando mi actividad profesional prácticamente en los cuatro ámbitos de la asistencia. Por un lado, sí que soy instructor de yoga y meditación, a nivel terrenal, a nivel emocional
he ido desarrollando mi actividad en el ámbito de la terapia gestal. Soy terapeuta, más enfocado al ámbito de grupos de organizaciones. A nivel, lo que podríamos decir, el área mental, tengo un doctorado en Ingeniería del Conocimiento y del Diseño, aunque me dedico profesionalmente fundamentalmente a una de mis áreas, es el ámbito de la consultoría de grupos y organizaciones, especializándome ahora en el área de resolución de problemas. Y por último, en la parte más profunda, mística, me dedico a la astrología y también pertenezco al Colegio Internacional de Tarot, donde pues, imparto talleres de allí. Estamos ahí. Dicho esto, vamos a hacer pues, una pequeña introducción, ¿no? Para conectar con el sentido en sí de un poquito de la astrología. Siempre creo que es relevante establecer unas bases para después a partir de ahí, digamos, que el conocimiento relativo al tema de las casas sucedentes es muy amplio y aquí al fin y al cabo van a ser una serie de pinceladas para básicamente generar un poco de clases. Así, a nivel de introducción, esto es un tema que suelo utilizarlo, plantearlo de forma recurrente, muy didáctico y muchas veces la astrología nos lleva a ir especializándonos en muchos pequeños detalles y a veces es difícil tener una perspectiva más sagitariana o global que combine, ¿no? También con la capacidad de ir más allá, una perspectiva virginiana. Entonces, digamos que para mí una carta natal, una carta astral, en su globalidad, en la astrología, lo que buscamos es generar como una intercomprensión de una gran obra de teatro, de la cual todos somos personajes, ¿no? Cada uno de los diferentes planetas que conforman la realidad van a conformar pues, toda esa obra en la cual van a establecer contacto, conversación, y ahí esa conversación va a estar ligada por el tema de los aspectos, dependiendo del tipo de aspecto, pues se van a ir de otra. Cada uno de estos actores, al fin y al cabo, son su personalidades. Al fin y al cabo, la variante de astrología que más utilizo es astrología psicológica, y entonces a partir de ahí, digamos, viendo pues esa ligazón y esa conversación, pero evidentemente unos actores en una gran obra de teatro necesitan un ropaje, ¿no? Una especie de energía interna que les impulse a entender exactamente con quiénes son, qué pueden. Y eso nos lo proporciona al fin y al cabo los planetas, cada uno con sus características los diferentes signos del zodíaco, y cada uno de estos signos, pues eso nos va dando esa energía interna, ¿no? Esos ropajes que van caracterizando mejor a esos personajes. Y evidentemente, y es lo que nos lleva al día de hoy, tienen que hacerlo un escenario, una serie de escenarios vitales que evidentemente van a ir desarrollando esa evolución, porque como bien sabemos, pues, un mapa que es la carta astral, que es una fotografía en el momento en el cual nos dan a luz, y es un concepto bellísimo cuando trabajamos en astrología, porque conectamos con esa luz, por un lado del Sol y después polarizada, por decirlo así simbólicamente, por cada uno de los planetas que hacen que nos conforme la realidad que tenemos. El Sol no existiríamos y no estaría hablando en estos momentos. Y gracias a la vida en su conjunto, pues hace que tengamos esta estructura y en la cual nos habitamos. Evidentemente, los diferentes escenarios, que son las casas, nos abren precisamente. Y luego otro elemento básico también que suelo replicar y no por ello menos importante, y sobre todo en este caso a la hora de hablar las casas, a nivel introductorio, el tener en cuenta cuáles son las equivalencias que hay cuando nos manejamos en astrología, ¿no? Desde la base de los cuatro propios números y entendiendo la propia interrelación de las diferentes ciencias sagradas al hecho en sí de las formas que ocupan, ¿no? Cuando tenemos esos números partimos del punto, del conjunto, del todo, de ahí entonces nos separamos y tenemos la polaridad, ¿no? Tenemos ahí la línea en la que vemos un principio y un final y empezamos a ver los elementos ya como un punto y el otro. Eso nos permite después, cuando llevásemos un plano tridimensional, pasar al triángulo, el tercer punto, ya desarrollamos la idea del plano y por último ya cuando tenemos una estructura ya de 4 puntos, establecemos una cruz, una estructura. Esto evidentemente lo vamos vinculando ya desde la estructura, ¿no? Lo que ya comentaba en la parte de esa medio, especie de concentración inicial, ¿no? Pues conectamos con el cuerpo, con la tierra, ¿no? Pues podemos representar con un triángulo, hay de perspectivas, alteran estas dos estructuras, pero bueno, esto nos va a remitir la tierra, la estructura fija, la seguridad, al movimiento femenino, al pasado. Y luego pues podemos vincular la idea de Saturno o incluso con el propio desarrollo de las letras en hebreo, en este caso, de estos números que hay una correlación, igual que para el griego. Así igualmente pasamos del cuerpo a las emociones, al agua, y seguimos el mismo desarrollo, ¿no? Con las partes de energías mutables, del cambio, de lo que es una curva
solo se puede establecer cuando tenemos 3 puntos. Una cosa es como las vinculamos, ¿no? Con 2 puntos en posible curva, y ahí nos podremos vincular con el elemento del cambio, con la luna. Y por último, pues, del siguiente a nivel dentro de los 3 planos que conocemos, pues a nivel de mente, el aire, la energía cardinal, la voluntad, la parte masculina, ¿no? Que eso lo podemos llevar a ver concepto de flechas, el sol. Y por último, ¿no? El fuego, que es que lo cubre y es lo que nos lleva a la totalidad, a esa idea de ese círculo vacío, que en conceptos como lo planteamos como vacío, es una ley, no es una ley. Y bueno, dicho esto, ya nos vamos metiendo en materia poco a poco. Y lo primero, evidentemente, es plantearnos qué son las casas, ¿no? ¿Qué son esos escenarios en los cuales, en este caso, en la imagen de la inteligencia artificial, vamos dividiendo la realidad y nos va permitiendo entender cómo no simplemente vivimos una serie de experiencias, sino que esas experiencias periódicamente, dependiendo ya de perspectivas, van a tener una serie de cambios. Y así retomo uno de los gráficos que para mí también es interesante, en cómo esas casas al fin y al cabo van a tener una estructura en la cual podemos ir defendiendo por cuadrantes. Y esto es un elemento que es clave para poder entender el concepto de las casas sucedentes. Porque al fin y al cabo, cuando vamos viendo esos escenarios que podemos ir reconociendo en esta gráfica, que es un poco ligando con lo que estaba explicando antes, ¿no? Al fin y al cabo, una especie de ágora, ¿no? En la cual los personajes centrales, pues, con su propia voz, ¿no? Podemos ver cómo después están los escenarios cuando yo se desarrolla toda la obra, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Evidentemente, dentro de esa estructura, teniendo en cuenta la propia distribución básica de una carta astral, en la cual tenemos, por un lado, cuando este eje de ascendente-descendente, recordad el ascendente por donde deja el sol, ¿no? La parte este y después descendente por donde se pone, y a partir de esa idea del movimiento del sol, ver cómo ese yo se va alzando en el tiempo conforme van pasando las horas y a partir de ahí se desarrolla como individuo y luego a nivel de individuo de ese desarrollo ya que tiene la luz del sol cerca, ilumina, establece una guía, un liderazgo a los demás y luego ahí va girando hasta llegar al tú y después cuando se hace la noche llegamos a la idea del colectivo, ¿no? Hasta que ya en las horas más oscuras se vuelve el recorrido del sol hasta llegar al yo. Sin embargo, cuando este elemento externo lo queremos ver más interno, lo que tenemos es un desarrollo en el cual lo que nos vamos moviendo en el propio desarrollo de la vida en el sentido no antihorario, en la cual cada esfera, digamos, la carta la dividimos en estos 12 segmentos y utilizando estos 2 ejes, descendente, medio cielo y bajo cielo, tenemos entonces 4 cuadrantes. Los 4 cuadrantes, características determinadas del propio desarrollo de la persona, una perspectiva de astrología psicológica, pero lo que nos puede entender y permitir observar es precisamente esta idea de la consecución de las casas, ¿no? Por un lado, una casa que inicia, ¿no? O casas angulares, luego tenemos aquí a continuación las casas fijas, ¿no? Y luego a partir de ahí tenemos mis casas. En este caso, casas fijas o sucedientes, que lo que hablan de ese propio título, ¿no? El concepto de estabilidad. Porque lo que debemos entender, como al fin y al cabo, como una onda, en la cual digamos que empezamos la onda, incrementamos su energía, después la estabilizamos y luego después aquí a partir de ahí generamos y favorecemos el cambio. Y así de la misma manera, empezamos, mantenemos y bajamos. Y así vamos replicando, ¿no? Observando así que ya dando pistas de cuáles son esas casas sucedentes o casas fijas, ¿no? La casa número 2 podemos atribuir con características y luego veremos a lo que es energía parecida o similar a Tauro, aunque no exactamente igual. Luego energías ligadas a lo que es casa 5 o vínculas con ciertas características o significados a la cuestión ligada a Leo, en la parte ligada a Escorpio y por último una parte más específica vinculada a agua. Esto si lo queremos ver a nivel de gráfico, lo que podemos ver es exactamente un poco de esta misma, ¿no? Es la misma información y en aquí lo que podemos observar y es interesante tener en cuenta es que, al fin y al cabo, estas 12 casas lo que van a conformar van a ser 6 ejes. Porque muchas veces yo mismo puede pasar que nos manejemos pensando simplemente en la atribución de un conocimiento ligado únicamente a una casa, la casa 1, la casa 2. Lo clave, y creo que es lo que nos anima también el propio gráfico de una carta astral, es entender a que nos manejamos, como estaba comentando, vivimos al fin y al cabo en un mundo polar. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando nos vamos a un extremo,
dejamos del otro extremo desequilibrado, con lo cual no podemos dejar de lado una cuestión para poder trabajar la otra. Y aquí podemos observarlo, ¿no? Cuando manejamos Aries, por ejemplo, el eje es al fin y al cabo un eje cardinal, en el cual, si verán, al fin y al cabo, tengo que comentarles que voy a utilizar una terminología más de cardinal fijo mutable, básicamente, porque estoy más o menos acostumbrado en lo que estaba comentando. Entonces, dentro del apartado cardinal, pues sí tenemos este eje Aries Libra. Luego, dentro de la estructura fija o sucedente, tenemos la estructura Tauro Escorpio, donde ya nos está comentando, y ya voy dando pistas, ¿no? Este concepto, esta idea de estructura, de elemento fijo, de lo que mantiene eso que se ha iniciado anteriormente. De hecho, el propio recorrido de las casas ya lo que nos está hablando precisamente es a un camino. Hay autores, perspectivas, como por ejemplo la astrología psicológica de Huber, que incluso lo que establece es, por el sistema de casas que utiliza, una atribución temporal, en la cual considera que, por ejemplo, la atribución de la duración de una casa son 6 años. Y a partir de ahí, digamos que va estableciendo incluso una pauta de desarrollo vital, lo que consideran ahí en este planteamiento como reloj de la vida, en la cual podemos observar que a partir de cada casa pues tenemos los 6 primeros años, después del F Tauro, pues en este caso de la casa 2, de los 6 a los 12, y así sucesivamente se va a ir desarrollando el propio. Y de así igualmente pues de los 12 a los 18, y entonces ya viendo un poco, lo que pueden ir viendo es si aquí tenemos de los 6 primeros años, que es ese impulso vital, esa pulsión, luego en la parte de Tauro tendríamos de los 6 a los 12, que sería una época en la cual, una vez de esa pulsión en la cual hemos ido conectando con el mundo, ¿qué nos sucede? Nos abrimos a empezar a contactar, a ver con el tacto que va más allá. Así igualmente, de la misma manera, este recorrido vital, podríamos pasar por Géminis y así luego ya comentando y profundizando en ya los otros casas, ¿no? La casa 5, la casa 8 y la casa 1, ¿no? Que es un poco esta distribución que puede ir por ahí, ¿no? Del eje, pues estaba comentando Tauro Escorpio, después Géminis Sagitario, Cáncer Capricornio, Leo Acuario y por último Virgo. Y luego como un apunte a nivel haciendo un pequeño guiño también al mundo del tarot, que bajo mi perspectiva están también interrelacionados psicología y tarot, y podríamos considerar que son las dos llaves para abrir el templo de Salomón, pues poner la representación, en este caso de la rueda de la fortuna, con el eje, simplemente con la idea de que vean que justamente, pues si no conocen el mundo del tarot, pueden observar aquí que justamente en la rueda de la fortuna, según la versión del tarot de Marsella, en esta rueda justamente hay 6 ejes, que si digamos que justamente están partidos, con lo cual, y en cierta manera podríamos ver o entrever que hay como un juego, un guiño a esta idea de que precisamente del concepto de las casas, como esa energía externa, y luego como también a nivel interno estarían los signos. Porque sí que hay una diferenciación que tenemos que tener en cuenta cuando buscamos entender pues la perspectiva entre signos del zodíaco y casas, y es que, y acabo, como comentaba un poco a nivel más alegórico, una metáfora de la obra de teatro, los signos del zodíaco son energías internas, que en la cual tenemos a disposición para, digamos, poder ir desarrollando nuestro propio camino, la cual, según perspectivas, podríamos decir que está elegido desde un plano más profundo, ¿no? Y en el cual, digamos, vamos siguiendo vida tras vida, o no. Pero en cambio, digamos que las casas son escenarios externos y son energías que nos van a generar desafíos y nos van a plantear situaciones en las cuales debemos ir aprendiendo y que dependiendo evidentemente ya de las características propias de los posicionamientos de los diferentes planetas y sus aspectos, vamos a ir viendo cómo podemos manejarnos mejor o peor, cómo nos van a generar situaciones, escenarios, tanto a nivel de nuestra propia definición, de nuestra psique, como nuestro propio desarrollo vital en el tiempo. Al menos, como les comentaba, desde esta perspectiva, no es la única que debe ocurrir. Y así, continuando este camino, son las casas, una atribución también singular es que también hay horóscopos que han tomado este concepto literalmente. Y igual que les estaba comentando, esto simplemente no les digo, es ahí a nivel, para poder verlo, les pongo el caso justamente de una cantante española, Rosalía, bastante conocida aquí en España al menos, que digamos, en este caso se puede ver, ¿no? Cómo se hace una atribución, el horóscopo de casas lo que hace es variar la distribución en el sistema de Hoover, que es el que a nivel de representación suelo utilizar. Como verán, uno de los elementos característicos es que, como les decía, al hacer una distribución temporal de lo que son
6 años, lo que es la extensión de las casas puede variar. En cambio, la distribución de los signos siempre es igual, ¿no? Como ven, siempre ocupa el mismo espacio en la distribución que tenemos ahí. En cambio, lo que hacen para manejar y crear este horóscopo de casas, que nos remitiría más a esta perspectiva como una visión externa, es simplemente una perspectiva en la cual lo que podemos observar aquí es esa extensión y en cambio las casas tienen una duración que se mantiene igual a nivel de gráfico y luego lo que va variando en este caso es su extensión de forma correlativa es precisamente lo siguiente. Esta visión o este trabajo lo que nos plantearía es, mientras un horóscopo tradicional nos proporcionaría una capacidad para observarnos internamente, esto es lo que nos abre simplemente sin la vía de indagación para que el interés es un. Así, continuando este camino, ya metiéndonos y profundizando en esta idea de las casas sucedentes, que es, ¿no? Ya le he estado dando un poco de idea y ya le he estado comentando que al fin y al cabo nos dan ese concepto de estabilidad, de estructura, ¿no? En este movimiento vital que tenemos en la vida. Y que obviamente cuando nos remitimos a eso, lo que nos vamos a encontrar como concepto, podríamos considerar incluso casi mágico, es la idea de que nos va a remitir, como el propio concepto del fijo, a los conceptos que se van vinculando a cada uno de los elementos, ¿no? Que estaba profundizando en esta cuestión de la tierra, del agua, del aire y del suelo. Así, ¿qué tenemos? Si lo queremos ver a nivel pedagógico para que nos pueda ayudar y no quedarnos simplemente con los números, ¿qué nos podemos ver? Evidentemente, aquí lo que, planteando el mismo gráfico, lo que remito es a esas propiedades externas e internas que nos pueden ir definiendo las casas sucedentes. Y estas casas, como elementos fijos, nos va a remitir a los arquetipos que se ligan a cada uno de los elementos. Así que tenemos, por un lado, cuando consideramos y trabajamos el concepto de Tauro, ¿qué nos vemos en Tauro? ¿No? En la casa 2, ¿no? Pues nos vemos precisamente esa energía de tierra que simboliza. Y esto, como estaba comentando, luego ir profundizando casa por casa, nos va a remitir precisamente a una energía de estabilidad, de fortaleza y a veces también incluso de terquedad, porque una tierra fija es una tierra que no se muere, que está estructurada, que tiene una consistencia. En la astrología, bajo la perspectiva que he ido aprendiendo, creo que es muy importante siempre que tengamos la posibilidad de recurrir a metáforas, a ideas que nos puedan ayudar a no tan solo aprender los conceptos a nivel numerístico, que bajo mi perspectiva es prácticamente imposible, dada la extensión que tiene la astrología con sus diferentes ramas, sino ir comprendiendo cómo después podemos utilizar alegorías, metáforas, planteamientos globales más jupiterianos que mercurianos, para entonces poder ir enlazando esos conceptos y aprovecharlos, ¿no? Después para profundizar en nuestro proceso de autoindagación o pues, si en un momento determinado deseamos acompañar a alguna persona que tenga necesidad, ¿no? De esa misma manera, igual que pasamos al elemento tierra, aquí lo que tenemos es una distribución en la cual nos pasaríamos en el propio recorrido al elemento del fuego, llegado a la casa 5, y aquí le tendríamos al concepto del Leo, ¿no? Ahí bajo una energía de fuego, que muchas veces cuando hablamos del fuego, ahí puede surgir la polaridad de remitirnos al fuego más primario, ligado a la acción, a la guerra, más es un concepto más ligado al concepto marciano o al hecho del desarrollo del propio ego, ¿no? Porque considerarnos y vernos como soles egoístas, cuando para mí el concepto más fructífero y más profundo del concepto del fuego es cuando nos remite a que el sol es dador. El sol no concentra su energía para sí mismo, no es egoísta, es prácticamente todo lo contrario. Y que de ahí nos remite precisamente a un concepto de la espiritualidad. Realmente los 4 elementos, cuando vamos a más allá, incluso cualquiera de los signos del zodíaco y su representación externa nos puede remitir en sus características particulares a la espiritualidad, pero aún así creo que son elementos que en este caso como elemento fijo del fuego queda su representación y que nos remite de la necesidad también en esta casa de expresar, de dar, ¿no? De compartir y de ahí ese contacto y esa vinculación con la creatividad, con el hecho también de la sexualidad, del contacto íntimo en el cual hay una fusión
¿no? Y donde digamos que vamos hacia esa unión profunda, que es al fin y al cabo el desarrollo, bajo mi perspectiva personal y que pueda estar equivocada, el fin, ¿no? El concepto de la unión, ¿no? Entre todos los seres que conformamos en la experiencia. Y luego, pues siguiendo este recorrido, pasaríamos al elemento fijo del agua, donde se vincula precisamente al más a nivel común, podemos vincularlo a nivel de signo con Escorpio, y en este caso una casa 8 que lamentablemente durante mucho tiempo se ha podido observar, incluso de forma a veces clásica, por las personas que menos versadas, ¿no? Como una casa en la cual se veía como un concepto casi negativo, cuando yo creo que es muy importante poder observar y entender que realmente lo que nos anima es a una profundización. Aquí me voy a retomar una pequeña vinculación con el tarot como símbolo, porque me gusta muchas veces ver esto con el, si lo conocen algo del tarot, es un símbolo bastante conocido, es el arcano sin nombre que se considera en el tarot de Marsella, o la idea también de la muerte, ¿no? En el tarot de radio inglesa. Y son conceptos que lo que nos impulsan es entender que la muerte es un elemento que forma parte de ese proceso vital y que no nos podemos desligar de él y que realmente no es un final, es una parte más, en la cual, como cualquier proceso de mutación, cambia. De hecho, para mí, cuando hablamos del signo de Escorpio, es muy bello entender sus mutaciones, ¿no? La serpiente que muta la piel o el concepto del ave fénix, ¿no? Que digamos que resurge de sus cenizas. Y creo que esto es importante poder entenderlo y poder ir a aprenderlo para entonces comprender, ¿no? La existencia es más allá. Y como verán ya, para la gente que a lo mejor esto le pueda venir de nuevas, quieren ir ampliando sus conocimientos, vemos, ¿no? Por un lado, este concepto de tierra, de lo natural, de lo vivo, ¿no? De lo táctil, de lo que puedo hacer con las manos, ¿no? Comparado con lo que es la casa 8, otro escenario donde los recursos son los de los demás, donde es algo que no es mío, donde digamos ahí la polaridad ya emerge. Y por último, ya hemos remitido, por último tendríamos el planteamiento de Acuario, donde aquí lo que nos abrimos precisamente es a esa idea en la cual esta casa 11, en la cual buscamos esa unidad consciente. Mientras, por un lado, digamos que en la casa 5 estábamos hablando de ese concepto de ese sol y ese ego, ¿no? Por ahí, aquí lo que vemos es, basamos al colectivo, un colectivo elegido, un colectivo consciente, y que cuando buscamos una conexión consciente, desarrollamos al fin y al cabo una inteligencia colectiva que va más allá de nuestros parámetros individuales. Y para mí muchas veces esto es lo que nos remite a que el hecho de Acuario, incluso este desarrollo de la Casa 11, se vincule con la innovación, porque entonces vemos más allá de nuestros límites y podemos co-crear algo que resulta innovador, ¿no? Que va más allá de la norma, que genera algo que es dentro es nuevo, ¿no? Y es la propia etimología de la palabra innovación, ¿no? Es decir, vamos dentro de lo nuevo. Y entonces ahí esa perspectiva. Y que igualmente es un planteamiento social, ¿no? De grupal, y que también en el propio desarrollo consciente de la vida desde un perspectiva numérica, pues como vamos viendo, vamos abriendo un camino en el cual a partir de ahí primero conocemos el mundo, lo tocamos, conocemos sus límites, su estructura, su tierra, vamos desarrollando y aquí expandimos nuestra creatividad, el contacto, buscamos gente, no personas, no amistades duraderas, gente en un amplio término para vernos y descubrirnos. Después vamos siendo conscientes a nivel vital. Aquí aprendemos que hay cosas que ya no en la vida ya no desarrollaremos, morimos en vida, para que después ya nos juntemos, encontremos nuestra vocación y aquí en la casa 11 busquemos ese espacio vital de desarrollo. Pero bueno, esto como vamos introduciendo por planos, ¿no? Como viendo es como una especie de fractal, tal como vamos desarrollando esta presentación, en la cual capa a capa vamos profundizando, vamos a través de lo mismo, vamos dando detalles y ampliando el conocimiento. Y así pasamos ya directamente a la parte de las específicamente de cada uno de estos tipos de casas sucedentes o fijas. Y así comenzando y desarrollando el mismo camino, vamos a empezar por la casa 2, ¿no? Esta casa que nos va a conectar con la idea de esa sustancia vital, ¿no? Con este concepto de cuáles son nuestros talentos, ¿no? En este escenario vital, que lo podemos ver tanto a nivel psicológico, viendo qué planetas tenemos y eso hablándonos de esas características externas en las cuales se van a desarrollar,
como también a nivel vital, ¿no? De ahí el concepto, y esto no es simplemente es una sugerencia, no es simplemente el único patrón temporal, que podríamos ver que podría desarrollarse de los 6 a los 12 años, en el cual en este momento lo que nos aprendemos es, vemos cómo enfrentarnos al mundo, ¿no? Y lo que para ello, ¿qué tenemos? ¿Qué escenario, qué es lo que nos propone? ¿No? ¿Qué es lo que nos provisiona? ¿No? Nos provisiona de una vitalidad, de ser efectistas, ¿no? De poder desarrollar habilidades, valores, recursos, ¿no? Todo conceptos que tienen simbólicamente, independientemente del plano que hablemos, una estructura que después nos resulta útil. Y luego también estos límites también nos van a hablar de lo que es los límites que nos proporciona la seguridad, ¿no? Entonces vamos ahí también a querer amasar cosas, ¿no? En esta casa de dos es un escenario que de ahí también el hecho también de que negativamente lo podemos ver como avaricia, porque es donde estructuramos elementos que después nos son útiles. Nos definimos por las posesiones, y una de las posesiones más importantes que conocemos, evidentemente, es el dinero. Y es también un ámbito donde a partir de ahí vamos a administrar, vamos a organizar ese mundo material a partir de ahí. Luego también, evidentemente, lo que pueda suceder es que como vamos adquiriendo cosas, queramos que el mundo nos vea a partir de ahí, con lo cual puede haber también una búsqueda de posición. No va a ser la casa más predominante para este desarrollo, pero puede suceder. Y también, evidentemente, bien aspectada es una casa que nos va a remitir pues, ¿no? a una abundancia con respecto al dinero. Lo podríamos vincular simbólicamente de una forma cruzada y evidentemente simplista, pues por ejemplo el regente de Tauro, Venus, ¿no? Con el hecho también de esa idea también de la belleza. E incluso a nivel más profundo, esta sustancia vital, si nos remitimos a un nivel mental, también está hablando de todas las estructuras que nos sirven para concebir nuestra realidad. Y es ahí nuestras propias normas. Y si vamos a una parte más profunda o espiritual, a esa espiritualidad ligada, pues eso, con la naturaleza, ¿no? Con lo que está vivo, incluso con la idea del chamanismo. Con lo cual, ya dependiendo del nivel de conciencia y de las características propias de la persona, pues se va a abrir. Pero evidentemente sabemos que es un escenario y que dentro de este escenario pueden pasar diferentes cosas. Y aquí, a nivel muy de resumen y que simplemente sabiendo de que la simplificación puede llevar al error, pero creí también conveniente para aquellas personas que, como digo, puede ser que por ahora pues, hayan dado la casualidad de que han escuchado el concepto y simplemente van adquiriendo un conocimiento progresivo de la astrología y a veces se pueden ir perdiendo. Creo que siempre es importante tener como una pequeñita guía, sabiendo que es simple, que no puede cubrir, que puede llevar al error, porque evidentemente uno de los problemas que creo que históricamente hemos tenido en la astrología es que se ha hipersimplificado y se incluso ha llegado a analizar y comparar, evaluando simplemente eventos concretos sin tener en cuenta todas las relaciones que hacen que realmente es una ciencia sagrada compleja, pero aún así a riesgo y con eso de antecedentes, pues hacer una pequeña descripción de cómo es cada uno de estos planetas cuando está en esta casa, pues, qué características pueden tener. Así el Sol, esta idea de esa fuerte necesidad de seguridad material, de identidad ligada, ¿no? A recursos, Luna, que es la parte emocional, pues es seguridad a través de lo material, Mercurio, ese pensamiento más práctico, ¿no? Terrenal, orientado a esos recursos, como comentaba, Venus, pues ahí tendríamos esa percepción por lo material, incluso ese talento, ese gusto por las finanzas, por el dinero, el placer por gestionar el dinero. Marte, pues es una energía para ganar recursos a partir de ahí, incluso una parte de impulsividad. Evidentemente, comentarles también que esto va a estar derivado según también cuáles son los signos que estén en esa casa, podriendo equilibrar e incluso casi contradecir, también podemos verlo en algunos casos particulares. Luego Júpiter, pues esa cuestión de expansión de recursos, esas características de optimismo financiero. Saturno ligado a una responsabilidad financiera o incluso posible escasez, la sensación interna de no tener, independientemente de que externamente de forma objetiva pueda ser lo contrario. Quirón, que ahí podemos tener esa autoestima y valores, o ese don, según si está directo o retrógrado, para sanar problemas de abundancia. Y ya nuestros personales típicos, pues Urano, pues esa innovación hacia recursos, Neptuno, que nos puede dar confusión, o también tener la sensación de que vamos a tener una abundancia profunda en el desarrollo
dicho esto, continuando lo que estaba comentando, ¿no? Entonces, Neptuno también, aquí una de las características singulares que no está especificado es que puede ser que tengamos la sensación de que vamos a tener una constancia de recursos, ¿no? Independientemente de lo que haga, siempre hay recursos, ¿no? Una sensación de ese universo profundo. Y luego Plutón, pues esa idea también, ¿no? De ese poder o de esa idea de transformación, ¿no? A través de vida. Luego, si seguimos al apartado siguiente, la casa 5, ¿qué nos remite a esta casa? ¿No? Pues ya como teniendo esta idea de concepto del contacto directo, ¿no? Y al cabo sexualidad viene de sexo, de sección, de separación. Entonces, ¿qué vamos a buscar en esta casa 5? Esta casa 5 lo que vamos a buscar al fin y al cabo es concepto de unión, de sentirnos unidos, vinculados. Y ahí lo que nos encontramos es la idea del erotismo, de experiencias, de la creatividad y también esa idea en la cual después de ese desarrollo vital tenemos una oportunidad para vernos en contacto con nosotros, ¿no? Una toma de contacto en la cual hay una agresión, pero no en un sentido peyorativo del concepto, sino tendiendo a la etimología de agresión como acercamiento hacia otra persona, ¿no? En el cual yo agradeces a ese momento hacia, ¿no? Para contactar. Esto a veces también se puede entender a nivel pedagógico, si lo podemos ver a nivel numérico, temporal, quiero decir, que la clase 5 se vincularía precisamente de los 24 a los 30 años. Una etapa vital, evidentemente no se puede normalizar, en la cual evidentemente digamos que esto se pone en auge, ¿no? Y entonces aquí que nos encontramos, ¿no? En este movimiento de apertura, pues esa idea de vernos como abrirnos a nuestro propio poder, ¿no? A ese ego de forma sana, a esa idea de expresión hacia los demás, de que somos vistos y de que queremos estar rodeados de contacto de personas y el hecho también de ir desarrollando nuestro ego, de poder crear no simplemente a nivel artístico, sino crear en las diferentes áreas en las cuales tenemos la oportunidad de vivir. De ahí también que se pueda vincular esta casa a la parte de la niñez, de la infancia, porque no hay límites, entonces digamos que nos abrimos, con lo cual el tema de disfrutar de actividades deportivas, recreativas, artísticas, en el sentido de lo que yo creo, no en el arte más profundo que me vincularía a Piscis, sino en un sentido en el hecho de verme y expresar quién soy, ¿no? Y evidentemente es un área donde vamos a abrirnos y también, como les decía, ¿no? A contactar con la idea del romance, de las aventuras amorosas y el hecho también también a nivel negativo, atender pues, que puede surgir el hecho de la proyección, ¿no? Paternal o maternal, el hecho de que él sea la hija, hijo, lo que haga, o hija y lo que uno no ha podido hacer en la vida, o el hecho, evidentemente, también de que si uno no es consciente de su egoísmo, se vuelve negativo y entonces la sensación de querer atraer sí o sí la atención, sea de la forma que otra, ¿no? Esa idea de pavoneo, no sé si es un término que en España se utiliza, ¿no? Como un pavo, ¿no? Que entonces se muestra, ¿no? Y que todas las demás personas alrededor la vean y como muestra de ostentación, ¿no? Por ahí. Así, si después hacemos ese recorrido a nivel más concreto, dentro de lo que son los diferentes tipos de casas, ¿no? Respecto a los planetas, en esta casa 5 los planetas que tendrían pues el concepto del sol, aquí como se preguntaba, ¿no? Esa idea de creatividad y autoexpresión, a nivel la luna, pues esa profundidad y esa necesidad emocional de expresión, de romance, de contacto. Luego a nivel Mercurio aquí se tendría expandido para hacer de forma creativa comunicarse. Vemos ese amor por la creatividad, aunque vemos aquí tendremos también otros matices, son otras casas por su característica, y le parece el romance, incluso de talentos artísticos. Marte nos moveríamos por esa pasión creativa, incluso en capacidad de competitividad, ¿no? Como ven, son características que vamos viendo en cada uno de los planetas que vemos que este escenario le va dando esos espacios para poder dar como unas matices, ¿no? Que después unidos van dando esos conceptos complejos que al fin y al cabo se estudian abstraer. Luego seguimos por Júpiter, esa capacidad de expansión creativa, esa generosidad del amor. Saturno, evidentemente, que va a restringir en estos ámbitos que estamos hablando, de ser más responsables. Quirón, con esa polaridad, en este caso de herida en nuestra expresión, o don para inspirar una expresión libre, un amor,
O ya los tres personales, pues aparte de creatividad original, de un contacto no convencional, Neptuno esa imaginación, tenemos aquí tendríamos una representación muy profunda o una idea de un romanticismo que nos lleva a una parte casi de idealización o espiritualidad, y Plutón con ese concepto de intensidad creativa, ¿no? De qué es lo que nos lleva a Plutón, al fin y al cabo, recordar a quien que tenga poco conocimiento y esté profundizando poco a poco en la astrología como regente de Escorpio, que la intensidad, ese poder profundo que nos lleva, ¿no? Hasta nuestros infiernos y que también contacte con el propio poder, ¿no? Habitamos con personas. Y así, pasando de la casa 5, ya tenemos la mitad, tendríamos la casa 8, donde aquí, como comentaba, clásicamente se ve esos procesos de muerte y renacimiento, y en la cual generalmente es un escenario en el cual lo que hacemos es gestionar las energías de otras personas, ¿no? De ahí también esas ideas, esas obligaciones con respecto al tú, ¿no? Mientras que en la casa 2 energías propias, aquí son las energías del yo, aquí pasamos a energías del tú. Y aquí nos manejamos precisamente a ver esos conceptos de recibir y cómo vemos cuando la vida en este nivel temporal que podríamos abrir ese espacio entre 42 y 48 y que nos podría vincular incluso a entender el concepto de la famosa crisis de los 40 vinculada precisamente ahí, aunque no realmente en la práctica depende otra vez más del nivel de conciencia de la persona para poder ver si eso se ubica o no, cómo a partir de ahí, digamos que lo que buscamos es eso, expansión, el hecho de ver cómo trascendemos esos nuestros propios límites, ¿no? A través de la unión, entender que esta casa 8 nos va a remitir, mientras que la casa 5 era la casa del erotismo, aquí tenemos otra visión de la sexualidad más profunda, donde yo me pierdo en el otro, ¿no? Donde a partir de ahí buscamos la profundidad nuestra en contacto con el otro. De hecho, que esta casa también se va a remitir, a veces cuando lo vinculamos a nivel vocacional, como personas que cuando tienen un sueño en la casa 8 puedan desarrollar sus actividades ligado al ámbito de la psique, ¿no? Como psiquiatras, psicólogos que puedan trabajar por ahí. Evidentemente también esta casa 8 a la vez, como son posesiones de los demás, es gestionando el dinero de otras personas o posesiones o a través de otras personas que dependiendo de lo que puedan tener, puedan recibir regalos, herencias, becas, por ejemplo. Luego lo veremos, como de los casos puede ser un caso de un Neptuno en casa 8 que tenga una capacidad de que por herencias la persona tenga unas posesiones y no sea por el desarrollo propio, ¿no? Sino directamente por algo que viene externamente, ¿no? Evidentemente con la responsabilidad que eso acarrea. El hecho también de invertir en empresas colectivas ligadas con la banca, ¿no? Como la gestión del dinero de otros, los seguros, negocios, y también, pues eso, evidentemente, como los sentimientos, pues, sentimientos de la psique, está comentaba las relaciones íntimas, ¿no? Y luego también ese interés profundo también por lo escondido, por el tabú, por lo misterioso, ¿no? Todo lo que son características, como ven, estamos hablando de la casa a nivel externo, pero que nos remiten a nivel como sinónimos, ¿no? Estas energías internas que podemos disponer a nivel de esto. Y luego, si vemos, evidentemente, a nivel de resumen, ¿qué nos encontramos? Pues otra vez más, ¿no? El Sol como esa búsqueda de transformación profunda, por recursos compartidos, la Luna, emociones intensas, aquí va a ser siempre este concepto, ¿no? De pensamiento profundo, Venus, atracción por lo oculto, Marte es energía intensa y transformadora, Júpiter ese crecimiento a través de la crisis, Saturno es ese concepto de seriedad, en este caso en las transformaciones, o incluso también miedo al contacto íntimo, Quirón, esa herida precisamente en ese ámbito, o ese don para procesos profundos de sanación, Urano como cambios repentinos y profundos, o insights que tenemos a nivel de psique, Neptuno, que esa vinculación entre dos casas que son de agua, esta disolución de esas fronteras, ¿no? Considerar la sexualidad como una experiencia mística, profunda, y por último Plutón, pues ligado con esa energía que podemos decir que regencia, pues a partir de ahí esa transformación, ¿no? Ese poder regenerativo ante las dificultades que la vida le puede proponer. Y por último, y acabando la última casa sucediente, tendríamos la casa ligada a 11, de los 60 a los 66 años, a punto ya cerrando ya el ciclo vital, donde digamos que como hacemos las elecciones por afinidad, ¿no? De afinidad
electiva y buscamos esa imagen ideal del ser humano, ¿no? De ese concepto del colectivo y de ahí que sea un espacio donde buscamos esas relaciones libres y muchas veces una casa que se vincula a ONGs o a un pensamiento idealista y que también, según cómo está expectado, si genera pues una serie de retos en la persona, puede también remitirnos a conceptos como la moral, ¿no? En la cual pues, el pensamiento puede quedar muy rígido, estructurado. Recordar que unos pensamientos de la casa Pauquario, que se podría vincular a esta idea de casa 11, tiene dos regentes, uno es Urano, pero el otro es Saturno, y eso también nos va a rigidizar en cierta manera esta estructura. Aquí, evidentemente, es una casa donde nos abrimos a actividades sociales, humanitarias, donde esa idea del grupo es vital, ¿no? Como estoy comentando aquí, organizaciones, ver la capacidad de conectar con nuevas corrientes o tendencias, de incluso de perder esa idea de individuo, ¿no? Como polaridad a la casa 5 para, a la hora de ver una identificación con un grupo o una causa, o el hecho de poder de hacer el trabajo de necesitar de distinguir entre creencias las que se plantean en un grupo para no disolverse completamente, estos amigos elegidos, ¿no? Porque ayudan y apoyan, y luego evidentemente esa idea ¿no? de idealismo, de tener un propósito vital esencial como un proceso profundo ¿no? de autocuración. Y así vinculando de forma resumida y muy simplificada, pues esta idea del sol, un sol en la casa 11, pues es el liderazgo de grupos ONGs, una luna que va a tener una conexión profunda, va a sentirse cómoda precisamente en grupos vinculados con sus causas y donde va a poder nutrirse de amistades elegidas, un Mercurio ahí en la casa 11 donde se va a favorecer la comunicación de estos grupos o en la innovación, Venus de ahí, aquí una rata, disculpen, pues, en este caso habría un disfrute por la que es vivir en grupo, que está incorrecto, disculpen. Marte esa iniciativa en grupos, esa lucha también por líderes colectivos. Júpiter una expansión social, ¿no? Evidentemente esta parte de optimismo a nivel de poder generar cambios a nivel grupal. Como no Saturno, la responsabilidad en este caso llevada a grupos. Quirón, evidentemente, acumulado, la herida a nivel de la pertenencia grupal, ver que hay dificultades para sentirse identificado dentro de un grupo. Y por el otro lado, con ese don también para unificar personas y sanar conflictos colectivos. Y a nivel transpersonal, por un lado, esta idea progresista, amistades inusuales o no generales, y luego esta idea también de ideales utópicos o conexiones espirituales, grupos, que nos puede vincular en un Neptuno en casa 11, idealmente si lo podemos ver, por ejemplo, pues puede ser en Acuario, en Piscis, algo que nos remita a esa energía que es por el lado de aire y de agua en nivel profundo. Y luego Plutón, evidentemente, ¿no? La transformación sucede precisamente en un espacio grupal, en un espacio colectivo, y también puede ser que el poder lo desarrolle la persona precisamente en esos escenarios, ¿no? Bueno, y para ir acabando, ya básicamente me quedan un par de minutos, plantear un pequeñito caso práctico de relación, buscar una carta de un personaje famoso, en la cual, digamos que para mí podemos ver estos aspectos aplicados y ver cómo se conjugan a nivel de lo que es una carta astral. Y aquí, ¿qué nos encontramos? Pues el caso concretamente que he elegido es el de Steve Jobs. Fundamentalmente, esta es una carta en la cual muchas veces uno puede tener la tendencia de poder verla más ligada a una parte de su sol en Piscis, pero en este caso lo que quiero profundizar es precisamente en los dos ejes, ¿no? Lo que es la casa 2 y la casa 8 y después la casa 5 y la casa 1. Como ven, prácticamente con composiciones de planetas prácticamente en las cúspides o en las partes con una energía más fuerte ligada a lo que son los diferentes escenarios y en la cual, digamos que, evidentemente simplificando, porque no quiero explicar toda la carta, pero podemos ir viendo, por ejemplo, elementos. Por un lado, esta parte de Neptuno en la casa 2 cuando comentaba anteriormente de Neptuno tiene esa capacidad de poder proporcionar abundancia o poder conectar con lo que es la visión de la vida, ¿no? En su conjunto para desarrollar estructuras y como en este caso Steve Jobs tuvo esa capacidad para poder hacer un trabajo, una actividad en la cual
lo que ha llevado es a un contacto de masas, ¿no? Por ahí, en el cual pudo desarrollar una actividad en la cual, digamos que muchísimas personas, a través de un concepto muy estético, porque la Casa 2 está en Libra, con lo cual ya sabemos todos que la marca Apple, que de la cual fue co-creador, no sé la palabra exactamente, ¿no? Uno de los fundadores de Apple, la estética era un elemento fundamental, ¿no? En su propio desarrollo. Y esto lo podemos ver aquí precisamente con esta parte de Neptuno aquí en la casa 2. Luego, si nos vamos a la parte creativa, todo este gusto de ir creando, ¿no? Y también por teniendo en cuenta de que cada cosa que fuese aprendiendo tuviese un sentido. Él empezó sus estudios, los dejó, era básicamente una persona bastante un poco anárquica a la hora del aprendizaje. Esto nos remitiría también a entender en la casa 3, en igual caso en Escorpio, pero esto también lo que hizo es que a la hora de crear busca esa parte estética, ¿no? Que también estaba vinculada a la casa 2 y donde buscaba todo tuviese un gusto, con lo cual, pero no simplemente que fuese bello, bello con una utilidad, ¿no? Y entonces digamos que esto es un elemento en el cual fue fundamental para todo su desarrollo profesional, incluso después generando un estudio de animación, que no simplemente se quedó ahí con un trabajo a nivel puramente informático. Luego, por otro lado, la casa 8 en esa gestión aquí no tanto, por un lado que sí que tuvo crisis muy profundas, pero también muy interesante porque nos habla de cómo accionaba para entender cuáles eran los recursos de los demás. Y entonces también de una manera muy profunda, un Marte a partir de ahí como muy intenso, que digamos que no dejaba indiferentes sus acciones y con una perspectiva muy radical. En un momento dado, él tenía una visión muy profunda, conectaba mucho precisamente con este eje, ¿no? De Neptuno, con este Marte y la Luna, y es un caso verídico como Apple en un momento dado se había desvinculado, volvió a incorporar en un momento en el cual no había referencias, prácticamente estaba a punto de desaparecer, y él tenía una intuición, él conectaba en la cual sabía que había que accionar en un momento determinado y no antes, y que había que tener una buena planificación para poder desarrollar el trabajo. Y así, en un momento dado, es capaz de poder cambiar y desarrollar lo que es muchos productos que había en la época de Apple y centrar toda su apuesta únicamente en uno, ¿no? Y siendo innovador después en el tiempo, pues eso, ya con los nuevos productos que ya conocemos, cuando desarrolló, por ejemplo, pues el iPhone por un caso, o incluso el iPod también a nivel de reproducción de música, como toda su acción estaba muy conectada. Y además, y luego vinculada evidentemente también esa mirada de intuitiva o profunda a una cuestión también innovadora, ¿no? Que es esta casa 11. Una innovación en la cual no miraba simplemente su perspectiva vital de innovación, además teniendo a Urano en cúspide prácticamente de la casa 11, sino también teniendo en cuenta de que esta parte de cáncer le permitía entender que esos ideales, eso que estaba produciendo, que podía ser, tenía que generar comunidad. Y no sé si lo sabrán, pero una de las comunidades en lo tecnológico que son que están más cohesionadas y adoran más sus productos es a todas aquellas personas que tienen un producto de Apple. Es decir, ya quien tiene un Mac, después se acompaña con un iPhone o si no lo vincula con un iPod, que ya una vez que entran en el universo se genera como una especie de tribu, ¿no? Interna, ¿no? Y aquí también tuvo esa capacidad de Steve Jobs de poder plantear esa empresa desde esta perspectiva, generando sus productos, ¿no? De ahí esta vinculación también, ¿no? De ese otro eje, más por no hablar precisamente del triángulo, que es, bueno, esto estaríamos hablando ya de triángulo de ambivalencia por otro lado, que son aspectos que no voy a presentar, ¿no? Pero sí que creo que es un ejemplo donde podemos ver bien cómo esos cuatro ejes cubren y hablan de la personalidad, ¿no? De la persona y cómo esos elementos fijos, que era una persona además que también aquí en esta parte de Marte, en la casa 8 quienes trabajaron con él, era una persona muy casi tiránica por momentos, ¿no? Que también había que verla en cuidado, aunque digamos que eso también podríamos vincularlo con Plutón en el Leo. Pero bueno, sí que quería explicarles por ahí.
Y bueno, ya creo que llevo una hora justo ahora de presentación, así que nada, ya por aquí, muchas gracias por su atención, para quienes estén en diferido y para quienes están en directo, pues evidentemente abierto a cualquier tipo de cuestiones, dudas, comentarios, críticas. Muchas gracias, David. Bueno, pues queda abierto el derecho de palabra. Si alguien quiere hacer una pregunta, por favor, abra su micrófono y adelante. Me pareció muy interesante su charla. Me gustaría saber si nos van a compartir el video para volverla a escuchar, porque son muchas cosas interesantes ahí. Y bueno, nada más eso me gustaría saber. Muchas gracias. Sí, Carmen, aproximadamente para mañana o pasado mañana más tardar, ya estará el video listo, la liga para que puedas verlo en YouTube. Si tú todavía no estás inscrita en la Escuela de Cosmología, ahorita en el chat, por favor anota tu nombre y tu número celular para poderte inscribir y así puedas tener acceso a la grabación y a todo lo que viene como publicidad y temas, etcétera. ¿Alguien Gracias. más? Ya estoy en el grupo. Gracias. Ah, perfecto. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Aprovechemos ahorita. Bien, pues al parecer todo quedó muy claro, ¿verdad? Todo estuvo muy bien. Aquí A creo ver, en el aquí WhatsApp. creo que en el chat hay una pregunta de Sí, Arturo. Arturo está diciendo qué sucede en las casas vacías que no existen planetas. Muy bien, esta es una pregunta recurrente en astrología que evidentemente cuando empezamos es como casi miedo de, socorro, que no tengo nada en esta casa y entonces que no la voy a desarrollar, no la voy a plantear y demás. Voy a ver si puedo un momentito compartirles uno de los softwares que utilizo, porque así a nivel gráfico creo que se va a poder ver mejor. Y de hecho voy a retomar y explicarles de paso seguir con el ejemplo de Steve Jobs. Voy a compartir de nuevo y así se lo permito explicar más. A ver, realmente no están vacías. Esto es lo que ocurre, evidentemente, es que cuando vemos una casa en la cual, en este caso, por ejemplo, ¿no? De Steve Jobs, lo tenemos aquí, justamente vemos que ven, ¿no? Lo que estoy compartiendo, ¿no? Sí, sí se ve. Vale. Como ven, aquí no hay ningún planeta. Sin embargo, suceden dos cosas que debemos tener en cuenta, ¿no? Por un lado, cuando podemos ir vinculando por un lado, las regencias, ¿no? Que es un elemento que tenemos que tener en consideración. Entonces, si vemos que no hay ningún planeta, debemos ver, ¿no? Para poder ver cómo se atribuye, cómo se desarrolla este escenario del ascendente, ver dónde está, primero entender un poco el significado del signo, que ya nos va a dar atribuciones al respecto. Me gusta ver como incluso con atribución temporal, con lo cual si consideramos que vemos, por ejemplo, un recorrido de 6 años o incluso a nivel vital, podemos ver como para mí hay una parte de recorrido del ascendente, ¿no? En la cual en este caso sería virginiano de Virgo y luego un recorrido posterior donde nos encontramos con Libra, con lo cual posiblemente en este caso si Steve Jobs tuviese una primera etapa vital más de ascendente, de esa muestra del yo ligada a Virgo, una energía más exigente, más perfeccionista o incluso un desarrollo también analista y después ya a los pocos años una perspectiva más amplia, ¿no? Más en este caso más estética, más ligada a Libra. Entonces, la primera perspectiva es entender el significado de los signos que van a complementar esa energía externa de la casa. Y luego, por el otro lado, otra de las cuestiones que también vemos es, como les decía, la regencia, que es ver, por ejemplo, en este caso, si tenemos aquí a Virgo, pues buscar de esta persona donde tiene el regente, ¿no? Y en este caso, si consideramos el regente Mercurio, pues dónde encontramos a Mercurio y entonces a partir de ahí poder vincularlo y entender que en este caso habría unas energías también vinculadas a lo que es una parte pequeña innovadora, aunque no tanto. Y luego, por último, y no menos importante, y esta parte es si tenemos la capacidad, este es un esquema que con este programa es bastante simple, pero hay muchos más y lo pueden hacer, es ver realmente a nivel como, por ejemplo, en la cúspide de la casa, qué aspectos hay concretamente que se vinculan, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, podemos verlo rápidamente como en la cúspide del ascendente, precisamente hay un aspecto con un semisextil con Plutón, un sextil con Urano, y después un trígono con Venus. Con lo cual no es que el ascendente no esté vacío. Evidentemente utilizamos esa terminología, pero cuando estuviésemos evaluando, incluso para nosotras mismas como personas, nuestra carta, es interesante poder ver eso. E incluso si ya nos queremos ser como
trabajando más, viendo un poco pues nuestro desarrollo vital, si consideramos que, por ejemplo, de cúspide a cúspide son 72 años y teniendo en cuenta el recorrido de los grados que podemos considerar, poder incluso ver más o menos estipulando el momento vital en el cual estamos, qué aspectos incluso podríamos tener dentro del desarrollo actual. Esto ya si queremos perfilar mucho y entender en profundidad. También evidentemente tenemos los tránsitos. Y esta es la segunda parte, porque evidentemente luego, por ejemplo, si vemos en este caso los tránsitos en el momento actual, evidentemente Steve Jobs ya murió, pero podríamos ver, por ejemplo, cómo en este caso, en lo que es la casa del ascendente, vemos que están en tránsito precisamente la Luna y Venus. Esto, los tránsitos es otro terreno completamente diferente. Mi experiencia profesional es sumamente bastante relevante los cambios cuando entra por tránsito en cambio de casas un planeta transpersonal. Ahí, por ejemplo, en los casos de Urano, Neptuno, Plutón, es relevante, ¿no? El ver cuando hay un cambio, porque normalmente suelen haber hechos esenciales, hay muchos otros factores importantes para tenerlos, ¿no? Pero bueno, creo que son tres aspectos que nos indican que no es ningún problema, que son cosas que suelen suceder y es algo bastante normal y que podamos ver esas tres perspectivas complementarias, con igual, por ejemplo, podría haber elegido la casa 9, ¿no? Para poder ver realmente y comprender esta información. Muchas gracias, David. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Bueno, pues al parecer ya quedó todo el tema cubierto. Muy bien, Luis Enrique, adelante. Eh, disculpa, buenos días, buenas tardes. De acuerdo a lo que nos estuviste enseñando, ahí vi a un Venus en la casa 11, ¿no? ¿Cómo podía, que es la casa de la que hablaste, cómo lo podías interpretar a tu forma, no como el formulario que estaba ahí, sino en tu entender un Venus en casa 11 en Libra, ¿cómo lo interpretarías? David, tu micrófono. Sí, estaba silenciado, disculpa. ¿No? Aquí, yo normalmente cuando llegamos a este nivel, para mí me he vuelto muy cuidadoso en este aspecto. Quiero decirlo con ello. Evidentemente, actualmente incluso con herramientas que podemos encontrar por internet o incluso de modelos de lenguaje más entendidos como inteligencia artificial, podemos buscar y poner, bueno, ¿cuál es la relación entre precisamente lo que estaríamos hablando, ¿no? Un Venus en Libra en casa 1. Para mí, aquí hay que tener mucho cuidado porque si consideramos únicamente ese elemento, estamos simplificando. He dicho anteriormente y he sido cuidadoso por ello, no al decir que simplemente es como una guía, una pauta. ¿Por qué? Porque para mí no simplemente es ese Venus en esa posición. Primero ver cómo está aspectado, si está aspectado a un otro planeta, porque puede influenciar sobre todo los planetas que son herramientas de la personalidad. En este caso, ven Marte, Venus, Júpiter y Mercurio pueden ser muy influenciados por los planetas del ego, en este caso considero planetas del ego el Sol, la Luna, Saturno, o por planetas transpersonales, si tienen algún aspecto. Con lo cual, hay que ser muy cuidadoso a la hora de poder hacer una definición, porque digamos que eso puede orientar un significado en otro. Luego, no es lo mismo, evidentemente, que también esté aspectado o el hecho simplemente de que no está aspectado, que esté inaspectado. Porque normalmente en los casos que está inaspectado está concentrado su energía y la vemos que en momentos puntuales aparece y luego en otros momentos no. Dependiendo de los tránsitos, podemos ver cómo se activa o no se activa. Entonces, en ese aspecto, para mí quiero ser cuidadoso con ello. Luego, dicho esto, para tenerlo en cuenta, a partir de ahí para mí es ir viéndolo a nivel por capas. En fin, vemos y después entendiendo también cuál es el área de Venus que nos interesa. Es otro de los elementos claves. Estoy haciendo todo este monólogo al respecto porque muchas veces nos quedamos con, es que me han explicado que tengo precisamente esta posición y me quedo con ello y no cuadra, o sí que cuadra, o creo que soy así, ¿no? Y entonces creo que es relevante ir dando capas, ¿no? de esas vinculaciones. Entonces, y luego también ir dándoles un sentido común, porque no es lo mismo el nivel de conciencia que vamos desarrollando en nuestras vidas. Un Venus puede ser un Venus que simplemente le interese, ya estoy hablando únicamente del planeta, un gusto y un placer, en este caso por la propia existencia a nivel estética, y disfrute mucho del arte, de la belleza, del equilibrio, como dependiendo de la influencia de la carta, y algo esté dependiendo por otros factores, y sea una persona en la cual se vuelva dependiente y tenga muy poca capacidad de acción, o sea un seductor nato. Entonces, claro, ahí puede ser un perfil en este caso, un Venus en Libra, en casa 11, una persona que seduce en un entorno grupal,
como puede ser una persona donde que a partir de ahí puedas mantener un gusto y una estética y haga un trabajo donde, digamos, el equilibrio sea fundamental y a partir de ahí sea, por ejemplo, una persona que, no sé, trabaje para una ONG y entonces sea mediador. Entonces, quiero decir que entiendo la pregunta, igual que la que también plantean en el chat, ¿no? De cómo sería ese Quirón en casa 4 en Capricornio, que encantado y doy la información, pero quiero decir que seamos cuidadosos y cuidadosas precisamente en estos detalles, ¿no? En ver cómo esto. Y teniendo en cuenta también de que si muchas veces tenemos esta duda por ahí, es interesante ver esa capacidad crítica. Creo que para una persona que desarrollemos nuestro conocimiento en el ámbito de la astrología es básico, ¿no? El ver, ser críticos y no quedarnos simplemente en la justificación de que esto es lo que soy, ¿no? Como comentaba antes, ¿no? Entonces, eso, espero, disculpa Luis Enrique que no te haya, no sé, No, que sí, haya un poco de vuelta. está bien, maestro. Lo que pasa es que ahí en la 11 pues está hablando de la sociedad, de los grupos sociales, ¿no? Entonces un Venus ahí puede encajar muy bien en grupos sociales, ¿no? Facilita, ¿no? Y aparte, como hay como lo que nos estás diciendo está bien porque estás tomando en cuenta varios factores, porque una carta no puede ser con un aspecto, sino que tiene que ser en toda su magnitud, ¿no? Ver qué tipo de patrón planetario. Yo tengo el sub y baja, también tiene que ver con Libra. Entonces ahí tú podías hacer un resumen más exacto cuando ves la carta en su conjunto y no de en una sola posición, ¿verdad? Pues está bien, ¿no? O sea, la respuesta que me diste está muy bien. Muchas gracias, muy amable y me encantó tu plática. Bueno, que tengo mi hijo. Disculpen un segundito. Está lindo el niño. En vez de presentarlo, ¿verdad? Vale, disculpen de nuevo. No, no, Está muy nos lindo el quedamos niño. con ganas de que nos lo presentaras, David. Tan La verdad lindo. que Es que me pongo un poco vergonzoso como padre, disculpen, no es nada con ustedes. No, para nada. Qué orgullo. Bueno, no, efectivamente, no, a ver, lo que estaba comentando Luis Enrique, ¿no? La cuestión aquí es eso, ¿no? Es que seamos cautelosos en eso, evidentemente eso es una de las explicaciones, ¿no? Es decir, pero digamos que, por ejemplo, una de las tendencias que pueda suceder también es que haya tanto disfrute en la casa 11 que una persona, digamos, pierda su identidad. Y entonces esto, si uno no se ve, uno puede decir, yo es que pienso que estoy desarrollando una actividad y en un grupo y en cambio, digamos que al fin y al cabo me estoy dejando llevar, ¿no? En esa y no establezco una atención. Por ejemplo, un Venus que fuese un nodo sur, ¿no? Que estuviese en conjunción con un nodo sur, por ejemplo, ¿no? En la cual entonces la persona debe tener cautela. Por eso, un poco esta cuestión, ¿no? Por ahí, ¿no? Esa explicación. Y luego ligada un poco a esto, ¿no? De este Quirón en casa 4 aquí, para mí Quirón, un aspecto muy importante es ver si está, según si está directo o retrógrado, porque digamos que nos está hablando precisamente de esa herida, ¿no? Que puede ser que sea una capacidad para poder ayudar a los demás, como por otro lado una parte más interna, ¿no? De autodescubrimiento de algo que nos va a marcar y que constantemente lo vamos a tener como posiblemente como un trabajo continuo. Además, sobre todo en este caso con la energía interna de Capricornio, que aquí digamos que lo que nos abre es una de sus posibilidades puede ser como el hecho de que tenga un objetivo, darle un objetivo precisamente a eso, una estructura, o puede ser también que, según también este aspecto de Saturno, digamos que pueda ser también algo que la persona se siente aislada o como muy rígida. Por eso quiero decir que ahí está cuidadoso. Evidentemente la casa 4, igual que la casa 11, nos remite a la familia, pero ojo, por ejemplo, ¿no? Porque puede ser la familia como puede ser también una tribu, ¿no? Y también, ¿no? En este caso, con lo cual también aquí, digamos que son aspectos que debemos y luego, evidentemente, como está aceptado, ¿no? Aquí, digamos, en este caso sería una casa angular, ¿no? Que es la casa 4 más que una casa sucedente. Pues muchas gracias, David, por esos puntos de vista, la aclaración. Ya estamos sobre el tiempo, todavía nos quedaban como 5 minutos, pero ya creo que estuvo muy bien el tema bueno, ya nos dejaste sin preguntas. Bien expuesto, te felicito, tus láminas, tu forma de dar la clase. Y le vamos a pedir a David Jerónimo, profesor, David, que es miembro del CUIPCO, y a Zulay, y son tan amables de ir cerrando esta plática que el día de hoy tan amena que nos dio David Cebrián. Adelante, David. Sí, pues muchísimas gracias, David Cebrián, por esta plática, por esto, por compartir lo que sabes. He estado contigo en varios talleres y sé la capacidad que tienes. Muchísimas gracias por compartir
en esta ocasión. Zulay, adelante. Gracias, David. 2 David tenemos en el grupo. Sí. Gracias a los dos. Y David, como siempre, David Cebrián, como siempre, da unas clases muy intensas, profundas, que nos enseñan mucho y que nos dan ganas de aprender más y de seguir estudiando. Siempre te agradecemos tus colaboraciones y tus clases. Un gran abrazo y que se repita, por favor. Bien, pues muchas gracias a todos. Un abrazo a David y a todos los que nos están viendo. Zulay, qué buena idea. Hasta luego, buenas tardes o buenas noches. Buen provecho. Chao. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas Bye. gracias, gracias. No se les olvide este Congreso de Astrología a realizarse en el ashram de Cuautla, aquí en Cuautla, Morelos. Aquí en el fondo vemos el nacimiento del río. Estará más o menos unos 80 metros. ¿Sí? Ahí nace este precioso río. Aquí vemos una fuente de piedra, y vemos los dormitorios. Ahí están los dormitorios, unos dormitorios más, las damas abajo, los caballeros arriba, que se suman, se agregan a los que están del otro lado. El domo, puente que nos transporta de un lado del río al otro lado del río. Este recinto es llamado la sede del colegio iniciático o cámara, que le dicen también cámara. Ahí vemos al anciano que pasa, es el morador de este bello lugar. Ahorita se está haciendo el aseo, la limpieza de este maravilloso ashram. No se olviden, Congreso de Astrología 18, 19 y 20 de octubre en este majestuoso e inolvidable ashram en Cuautla, Morelos. Los esperamos.